Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy. Vamos a ser un poco concretos. Entendemos que como se ha manejado la situación pues, y la dificultad que hemos tenido de tiempos, pues hace que este sea un horario bien complejo para estar manejando este tipo de situaciones. Pero ahora sí vamos a hacer el ejercicio un poco sucinto. Es un ejercicio que se está realizando desde la Universidad de Cundinamarca. No sé, por favor, me confirma si están viendo ya la diapositiva. Sí. Sí, señor, se está viendo bien la diapositiva, gracias. Bueno, ok. La Universidad de Cundinamarca pues ha sido una de las universidades que ha tenido un papel importante o preponderante en el ejercicio de ese tipo de actividades, la importancia que tenemos nosotros frente a la posibilidad de entender la importancia del proceso recreativo y la recreación como tal. Por eso, de alguna manera, estamos mirando que realicemos de pronto ese tipo de ejercicios entre lo teórico y práctico para que tengamos la posibilidad de poder estar acercándonos un poco al concepto de recreación. En este caso, pues nos une a esta expectativa o a esa visión que tenemos en este encuentro de la red, pues cómo la recreación y en este caso la tecnología pueden aportar elementos importantes a mejorar ese tipo de situación que está generando el tema de la cuarentena. Para ello entonces, antes de arrancar, pues me va a permitir presentarnos. Pues hacemos parte de un grupo que se llama CAPEP, Centro de Actividad Física, Educación y Deporte. Es un grupo categorizado en Colciencias y específicamente hacemos parte del semillero del Laboratorio del Recreo Humano de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física y específicamente de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad de Cundinamarca. El grupo es un grupo interdisciplinario, por eso hace parte también de esta presentación, pues hoy no nos puede acompañar desafortunadamente por unas situaciones personales, una profesora que es ingeniera de sistemas. Este trabajo es un trabajo interdisciplinar que ha venido siendo resultado de los ejercicios que hemos trabajado entre docentes y estudiantes del programa y algunos egresados frente al tema de la tecnología. En esa línea de ideas, pues lo que queremos nosotros impartir inicialmente es eso, ¿no? Es ver cómo esas dos categorías que son recreación y tecnología pueden aportar, como lo comento, elementos trascendentales en este tema de la cuarentena. Para todos es muy claro y vamos a hacer muy rápidamente una contextualización, que la cuarentena ha tenido un impacto innegable en todos los contextos de la sociedad, específicamente en el contexto de la economía, en el contexto educativo y en el contexto del hogar, que es donde nosotros vamos a dirigir el día de hoy esta charla. Según información del DANE, como lo vemos ahí en la diapositiva, en Colombia pues existen alrededor de 43, aunque en últimas se está hablando últimamente de 45 millones de personas, pero alrededor estamos organizados en 12 millones de hogares, que tienen un promedio más o menos de 3.1 personas que hacen parte de ese núcleo familiar. Entonces, frente a ese tipo de situaciones es ver cómo es importante que nosotros nos demos la pela de comenzar a determinar estrategias de trabajo o acciones o elementos importantes que permitan ver que ese es un espacio muy importante, digamos, la zona vital, el contexto vital de las familias y cómo desafortunadamente por el tema de la cuarentena se ha tenido afectación importante. En esa línea de ideas y en ese tema de, digamos, de análisis un poco de la situación, aparece la tecnología, como lo comenta la diapositiva, como un aliado importante para romper las barreras y los efectos de la cuarentena. Frente a eso, pues hablamos muy rápidamente de algunos efectos del elemento social. En el caso particular, insisto, nosotros estamos definiendo el afecto o la afectación, perdón, que tiene la cuarentena y el elemento social en la calidad de vida y en la calidad de vida familiar. Y insisto, estas dos categorías que ya hemos comentado tienen un papel importante para tratar de mitigar esta situación. ¿Qué efectos tienen? Creo yo que igual todos tenemos ese conocimiento, pero aún así lo vamos a comentar muy rápidamente. Altos niveles de estrés, afectación de la salud mental, con problemas de depresión, soledad, aumentos de índices de violencia intrafamiliar, que esa es una situación que se ha dado últimamente muy reiteradamente en Colombia, sobre todo en el tema físico y también en el tema psicológico. El aumento de los niveles de sedentarismo a consecuencia de la cuarentena, el aumento de volumen de trabajo, que creo que todos lo hemos vivido, el tema del teletrabajo o el trabajo virtual y que eso triplica o cuatriplica la acción laboral de nosotros y obviamente pues los limitados son uno de los momentos que tenemos por ese tipo de situaciones para compartir en familia.
Bien, en esa línea de ideas, entonces, por eso miramos que de alguna manera estos recursos tecnológicos o algunos recursos tecnológicos que vamos a comentar el día de hoy como una posible experiencia y aporte a esta situación, se convierte en un aliado importante. ¿Por qué? Porque primero lo hemos hablado de esa manera, mejora el contacto social virtual. Pues muy seguramente este concepto no lo vamos a discutir a profundidad en este momento. Ojalá tengamos la oportunidad en otra ocasión de poderlo hablar en profundidad, pero palabras más, palabras menos, es como desde la virtualidad, como con los elementos o los recursos tecnológicos, también podemos mejorar el proceso social, aún por encima de los conceptos de algunas personas o algunas entidades que hablan que casualmente la virtualidad o los elementos de conectividad lo que hacen es aislar a las personas. Complementa los procesos educativos, como también lo sabemos, nuestras familias, nuestros hijos o nuestros hermanos están en un proceso un poco obligado, como hemos escuchado con algunos compañeros que nos han antecedido en la palabra, de esa desafortunada obligatoriedad que nos ha dado el ejercicio de la virtualidad y la cuarentena frente al ejercicio educativo que no estábamos preparados para ello. La reinvención, el reinventarse el proceso económico, las empresas en ese momento también están en esa posibilidad de ver cómo podemos o cómo pueden ellos no morir en esta situación de la cuarentena y cómo se reinventan económicamente, los aportes al mantenimiento o al mejoramiento de la salud a nivel psicológico o fisiológico y cómo posibilitar ambientes, los recursos tecnológicos que lo van a permitir así, lo vamos a mostrar muy rápidamente, cómo fortalecen esa relación de familia y esa mayor interacción entre los miembros de ese núcleo familiar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues hoy nos tocó, digamos, de cierta manera, ser los últimos, pero pues eso es como los que nos gusta, digamos, de cierta manera, el arroz. Nos tocó pues aquí la pega, pero eso viene lo más interesante. Agradecerles por el espacio, realmente es bien interesante poder, más que venir a generar conceptos, es venir a demostrar o a mostrarles experiencias adquiridas frente a los procesos que estamos desarrollando. Hablar, digamos, de cierta manera, hablar de ocio, aquí vamos a hacer un comparativo realmente del tema de lo que nos ofrece el ocio tradicional digitalizado y lo que hablamos el ocio tecnológico o que necesita conexión. Realmente dentro del ocio tradicional digitalizado tenemos pues obviamente esa utilización que teníamos nosotros para televisión, radio, alguna dedicación a actividades deportivas, físicas, actividades culturales que nosotros generábamos o dejábamos esos espacios, algunos hobbies, algunas celebraciones de algunas fiestas, manualidades, entre otros. Ya pues hablar de un ocio tecnológico, hablamos ya aquí de unas redes sociales, hablamos ya de unos videojuegos online, videojuegos en línea, hablamos de unos espacios que son muy utilizados hoy en día por estas nuevas generaciones, como son los blogs, los wikis, hablamos ya de comunidades virtuales y por ende hablamos de unos contenidos virtuales y de tal manera unos conocimientos colectivos. Ya se empieza a generar un paso de información, se empiezan a generar unas informaciones entre los que hacemos uso de esta tecnología. Aquí tenemos que hablar algo importante, tenemos que ya generar algunos cambios en la educación, esa enseñanza-aprendizaje ya tenemos que verla desde otra mirada, desde reinventarnos realmente hablando de esta cuarentena que estamos viviendo. Y obviamente pues tenemos que generar esos cambios de pensamiento frente a lo virtual y lo tecnológico. Haciendo más acercamiento al ocio tecnológico conectado que nos genera, digamos de cierta manera, esas posibilidades, encontramos el tema de la sincronicidad, el tema de la interactividad que nos permite entre varias personas. Se maneja un tema de anonimato, diferentes perfiles que nosotros podemos llegar a manejar y obviamente nos garantiza ese tema de anonimato. Hablamos de una realidad virtual y el poder de una ubicuidad, el poder estar en diferentes lugares al mismo tiempo o estar conectados con diferentes personas en el mismo tiempo. Obviamente esto tiene que ser pues dirigido, orientado desde una adecuada orientación en su utilización. Por eso aquí un ente importante sería aquí el tema de la familia, ¿sí? Conocer este tema y estas herramientas tecnológicas que nos permiten y que hoy en día nuestros chicos vienen ya inmersos en esas tecnologías. Bueno, ahora aquí hablamos de tecnología en cuarentena. Realmente pues hicimos un análisis muy rápido. ¿Qué contamos en el hogar?
Mínimo tenemos un computador, un celular o una consola de juegos, alguno de esos tres tenemos como mínimo. ¿Y esto qué nos puede generar o qué nos genera? Nos genera la utilización de páginas web, nos genera plataformas virtuales, utilización de las apps. Sabemos que también las apps en los móviles es muy llamativo hoy en día. Videollamada nos da esa posibilidad, videojuegos y videojuegos activos. Ojalá en otra oportunidad podamos hablar de esa definición o esa característica que están divididos los videojuegos, y nos generan otros dispositivos como son los sensores de movimiento o de realidad virtual. Bien, frente a ello, entonces, a lo que vinimos, digamos, de alguna manera, ¿cómo encontrar esa articulación o esa simbiosis entre la recreación y la tecnología? Nosotros, digamos, la hipótesis que estamos realizando dentro de nuestra investigación con el interés de teorizar a nivel de recreación, del concepto de recreación, pues hablamos de 2 o 3 elementos que los traemos a colación hoy. Obviamente no es el momento tampoco porque es una discusión de más profundidad, pero palabras más, para nosotros la recreación es una condición y es un estado que la aleja simplemente del activismo o del desarrollo de la actividad por la actividad como tal, que permite generar ambientes donde se generen procesos recreativos que nos acerquen a estrategias de adaptación, variación y transformación, y que por supuesto, como yo creo que todos nosotros los que estamos en el día de hoy reunidos entendemos y hemos identificado con claridad, esa dimensión pedagógica que tiene la recreación que permite la adquisición de experiencias y vivencias significativas. En esa línea de ideas, pues, ¿cómo articulamos, insisto, la recreación y la tecnología? Pues la pregunta en este caso no es qué hacer, porque la tecnología nos brinda muchas posibilidades y muchas acciones de manejo y de desarrollo, sino cómo hacerlo, que es donde la recreación de alguna manera va a tener un papel importante, que es desde esos procesos de imaginación, de creación o procesos de construcción individual o colectivo, podemos adaptar, variar o transformar esos recursos tecnológicos al beneficio, digamos, de mejorar los ambientes de cuarentena. Para ello, entonces, la pregunta es, ¿cómo adopto las herramientas tecnológicas en tiempos de cuarentena? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, palabras más, palabras menos. En esta línea de ideas, y aquí recordando a uno de nuestros compañeros que estuvo al principio de este proceso de la red, a Juan Manuel Carreño, profesor de la Universidad Pedagógica, que desafortunadamente ya hace algunos años se adelantó en este viaje. Él tiene casualmente un documento que habla sobre la recreación en entornos virtuales y se comienza a hacer esa discusión de cómo puede manejarse esas condiciones de ver cuáles son los desafíos que debemos tener para poder estar realizando de mejor forma o de forma coherente esa relación entre recreación y tecnología. Bien, en esa línea de ideas, entonces nosotros nos atrevemos a comenzar a hablar de un concepto que estamos desarrollando en nuestra investigación, que es recreación tecnológica, o lo que podríamos llamar las TOR, tecnología del ocio o tecnologías para el ocio y la recreación. Perdón. Entonces, en esa línea de ideas, lo que vamos a mostrar hoy es un pequeño ejercicio que nos está abriendo panorama o hasta nos está abriendo una ventana para poder entender un poco lo que podría ser esa recreación tecnológica. Como lo decía Mauricio en las diapositivas anteriores, los hogares comúnmente tienen algún tipo de recurso tecnológico, alguna herramienta, alguna estrategia tecnológica. En este caso, por ejemplo, los computadores y los celulares, que permiten el fortalecimiento de las relaciones sociales virtuales, que es lo que estamos comentando. Estos elementos nos permiten, por ejemplo, como creo también ya lo hemos escuchado en alguna oportunidad, el tema de los juegos multijugadores, ¿cierto? De juego en línea o los MOOC, Multiplayer Online Games, que significa la posibilidad de que yo pueda interactuar por medio de una plataforma y de un computador o de un celular con otras personas en diferentes partes del mundo para poder realizar una misma acción. Las herramientas de comunicación sincrónica, como lo que estamos haciendo en este momento, que también se pueden utilizar como plataformas de poder conectarnos con otras personas, Zoom, Skype, Google Meet, House Party, bueno, una serie de elementos, Microsoft Teams, que nos permiten también tener esa posibilidad para poder no solamente articularnos con las personas que están dentro de nuestro núcleo familiar o dentro del espacio vital en este momento por el tema de la cuarentena, sino poder articularnos también con otras personas de forma virtual. Y lo que también podríamos utilizar, que son lo que comúnmente se llaman las videollamadas en WhatsApp, que han comenzado a tener un ejercicio bien importante de comunicación y de articulación de actividades que permiten integrar a personas. En esa línea de ideas también vemos las consolas o los videojuegos, que es otra parte del proyecto de investigación que estamos haciendo, del aporte de los videojuegos activos, en este caso a la educación física y a la recreación, pero en este caso particular lo estamos direccionando hacia el fortalecimiento de las relaciones sociales familiares o social familiar. Como lo comentábamos también anteriormente, pues hay una clasificación de videojuegos activos, que es una experiencia que hemos tenido
con algún tipo de accesorios para consola, como el Kinect particularmente, aunque existe el Wii, las gafas virtuales, que si tenemos la posibilidad económica o algún tipo de opción, digamos, de tenerlo en casa, pueden permitirse ser estrategias importantes para ese tipo de mejora de ambientes de la cuarentena. Y la posibilidad también de hacer accesorios para celulares que se pueden construir desde nuestra propia experiencia, que son las gafas virtuales, que también hay muchos tutoriales en algunas plataformas en Internet, donde utilizando cartón, una caja de cartón, podemos perfectamente transformar nuestros celulares en gafas 3D. Bueno, realmente nosotros aquí lo que hemos hecho es un ejercicio, digamos, bien interesante en el caso de la utilización de algunas apps que podemos nosotros generar, digamos, de cierta manera una transformación de lo que me indica el juego y que yo puedo hacer para generar ciertos movimientos y que lo podamos hacer en casa, digamos, de cierta manera. En este momento tenemos algunas apps que hemos generado o que hemos utilizado en nuestro proyecto, como el uso de la app del verdad o reto. Tenemos algunas apps de las charadas, el tic-tac-toe, que es el conocido el tricky porque genera cierta motivación porque se juega en celular y es táctil. Otro juego que nos permite es quién no puede dibujar, hemos utilizado, y un juego bien interesante que genera por parejas y podemos generar ciertos movimientos como si estuviéramos bailando, que es el Bonded App. Obviamente, algunas limitantes podemos llegar a encontrar el tema de la conectividad, el tema, digamos, el uso de algunas apps que se necesitan pagar sus derechos, pero también en su gran mayoría y un porcentaje muy alto, la mayoría de las apps son de manera gratuita. También tenemos el Just Dance New, que se juega por medio de un dispositivo, un smartphone, y pues conectado a internet, puede mirar en la pantalla de televisor y me da la posibilidad de los movimientos que yo genere con mi celular se transmiten en la pantalla. Tenemos la posibilidad de Xbox 360, el paquete que trae de juegos de Kinect Adventures, que son diferentes retos que podemos hacer en familia en este tema de cuarentena y que llama mucho la atención. Tenemos juegos también de deporte con diferentes niveles, modalidades deportivas, donde podemos empezar a jugar todo lo que es atletismo, baloncesto, voleibol, incluso hay un juego para natación. Y tenemos lo de danza, que es Zumba Fitness, que pues nosotros utilizamos dentro de los proyectos que hemos desarrollado con las diferentes poblaciones. Bien, cabe resaltar que pues esas son una de las muchas opciones que tiene el Kinect, ¿no? Y no solamente hablando de la consola Xbox, sino también el Nintendo o el PlayStation. Ustedes lo saben más que yo, que de pronto son más expertos por el tema de la postura milenaris que somos ahora en este momento los jóvenes, de encontrar alternativas diferentes para ello. Ya para finalizar, que está nuestra última diapositiva, también existen esa posibilidad de los campamentos virtuales. Nosotros la verdad creíamos que era algo no tan movido, no tan conocido, pero hicimos un ejercicio de investigación muy rápida por internet y nos dimos cuenta que esta posibilidad de campamentos virtuales existe hace mucho tiempo. Muchos de ellos se utilizan digamos, en espacios de vacaciones, por ejemplo en Estados Unidos, los campamentos de verano para complementar ese proceso educativo. Y pues hay algunos ejemplos que se manejan ahí y aún más nosotros vamos a comenzar a desarrollar precisamente como lo que se ve ahí en la diapositiva, el 5 de junio, nuestra primera experiencia del primer campamento virtual en la Universidad de Cundinamarca, como parte de ese proceso de investigación de cómo podemos, mediados por la recreación, utilizar los elementos tecnológicos para pues, mejorar ese proceso de cuarentena. Bien, ya con esto finalizamos, agradecemos por su atención y pues quedamos atentos si hay alguna pregunta o alguna sugerencia o comentario. Profes, muchísimas gracias y también muchísimas gracias por la paciencia. Definitivamente estamos hablando en la misma tónica, muchos estamos haciendo aportes y estamos haciendo inclusive hasta exploraciones desde estas diferentes formas de vivenciar el ocio, la recreación y el tiempo libre, desde las diferentes herramientas virtuales y digitales que nos están permeando actualmente, ¿sí?